parece si me acompañan a Génesis capítulo 4? Y algo interesante que hemos estado viendo en este libro de Génesis, en este estudio que hemos estado haciendo acerca del libro de Génesis, es que hemos podido ver el principio de muchas cosas. El principio de la creación, el principio de todo lo que existe, el principio de la vida, el principio del matrimonio, incluso lo hemos podido ver también ahí en el libro de Génesis. Y hemos podido ver también cómo la desobediencia también. Hubo un principio donde la desobediencia llevó al hombre a apartarse de Dios. Y ahora en lo que hemos transcurrido en estos primeros 3 y el capítulo 4, hemos podido ver cómo el hombre fue sacado del huerto, Adán y Eva fueron expulsados del huerto y empezaron una vida, ¿verdad? La semana pasada vimos el principio del capítulo 4 y podemos ver cómo la vida de esa familia pues empezó con la muerte de un hermano. A Caín mató a Abel y decíamos de que en esa muerte Dios confronta a Caín, ¿verdad? Y le pregunta, ¿qué has hecho? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué ha cambiado tu rostro? Y empieza el Señor a llevarlo con estas preguntas al arrepentimiento. Pero Caín endurece su corazón, se enorgullece y termina diciendo, pues ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso yo necesito cuidar a mi hermano? Entonces vemos cómo la desobediencia del pecado al hombre lo arrastra cada vez más hacia el orgullo. Entonces hoy vamos a estudiar a partir del versículo 16 y ven qué interesante la historia de esta primera familia que podemos ver en este capítulo. Hemos visto, como decimos también, el primer asesinato de la historia. O sea, es un libro de comienzos, es un libro de inicios. Entonces, a partir del versículo 16, ahora vamos a poder ver un poquito más acerca de la vida de Caín, de la descendencia de Caín. Y acompáñenme ahí, vamos a leer del 16 al 26, si quieren acompañarme con sus Biblias y leer todos juntos. Dice, y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. A Enoc le nació Irad. Irad fue padre de Mehujael, y Mehujael fue padre de Metusael, y Metusael fue padre de Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una era Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, y él fue el padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Su hermano era Jubal, él fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Sila a su vez dio a luz a Tubal Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín era Naama. Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Adán se unió otra vez a su mujer y ella dio a luz a un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Amén. Entonces, qué interesante estos versículos que acabamos de leer. A partir de este versículo 16 en adelante, ustedes se fijan, sigue el relato acerca de la vida de Caín que empezó en los versículos anteriores, después de que Dios le impone ese castigo, ¿no? De vivir errante, de vivir en esa vida, en ese castigo que Dios le impuso y de que incluso cuando cultivara el suelo, dice que la tierra no le daría su vigor. Entonces iba a ser un hombre vagabundo y errante en la tierra. Entonces ahora vemos en estos versículos 16 realmente
la vida que Caín tiene ahora después de ese castigo. Entonces, vamos a ver qué pasa con Caín y sus descendientes y también qué pasa por este lado de Adán y Eva luego de que Caín se aparta y Abel también muere. Entonces, vamos a ver cómo también esta línea de Caín se empieza a rebelar contra Dios. Vamos a ver cómo ellos se empiezan a rebelar y a abandonar a Dios y a alejarse. Y vamos a ver cómo también al final surge un remanente de personas que empiezan a invocar a Dios. Recordemos las palabras que Dios le dijo precisamente a la serpiente, ¿verdad? En el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 15, ¿se recuerdan cómo le dijo Dios a la serpiente? Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Entonces vamos a ver aquí en este capítulo, en estos siguientes versículos también, cómo esas dos simientes siguen, esa línea sigue avanzando a lo largo de la historia. Entonces vamos a poder ver cómo estas dos líneas empiezan a desarrollarse y empiezan a tomar caminos muy diferentes, porque fue precisamente las palabras que Dios le dijo a la serpiente luego de que la serpiente arrastró al pecado a Adán y a Eva. Entonces vamos a ver cómo estas simientes continúan a partir de este versículo 16. Acompáñenme al versículo 16 para estudiar versículo a versículo y vean cómo dice: y salió Caín, ¿de qué? De la presencia del Señor, y se estableció en la tierra de Nod al oriente del Edén. Después de que Caín mata a su hermano, después de que Caín asesina a su hermano Abel, y recuerden, él no acepta la responsabilidad, él se enorgullece, él dice, pues acaso yo soy guardia de mi hermano, como diciendo, pues Dios, tú tienes que cuidar de él. Entonces él no acepta la responsabilidad del acto, luego escucha la condena que Dios le da, y luego de esa condena que Dios le da de vivir vagabundo y errante, Caín ahora, vean qué pasa, sale de la presencia de Dios. Y vean qué interesante esta frase, presten mucha atención a esta frase, porque al salir de la presencia de Dios, Caín lo que estaba haciendo era voluntariamente, ¿qué? Rechazando el buscar el rostro de Dios. Él está diciendo, bueno, esa es mi condena, entonces yo salgo delante de tu presencia y se aleja de él. Entonces nuevamente podemos ver aquí, hermanos, cómo el acto cometido por Caín, el acto de matar a su hermano, el acto de asesinar a su hermano, ¿qué hace? Lo separa de Dios. El pecado lo separa de Dios. Lo que él hizo, el acto de pecar, ¿se recuerdan? De ver a su hermano presentar un sacrificio y luego el ver el de él, entrar eso en su corazón, y el pecado, y se está a la puerta, le dice el Señor, y te tienta, y al él dejar que ese pecado entre a su corazón y lleve a cabo el acto, entonces lo que hace es que lo separa de Dios. Sale de la presencia de Dios. Y al igual que Adán y Eva, ¿se recuerdan qué fue lo que pasó con Adán y Eva cuando desobedecieron? Se escondieron. Aquí se esconden, pero aquí ahora el pecado lo arrastra a algo más. Lo separa ahora de la presencia de Dios. En aquel momento, Adán y Eva, ¿qué hicieron? Se escondieron al desobedecer. Pero ahora el pecado, vean cómo va dando pasos hacia adelante mucho más grandes. Ahora el pecado te aleja de la presencia de Dios, te separa de la presencia de Dios. Entonces, vean cómo el pecado afecta cada nivel, hermanos, de la existencia humana. En cada aspecto lo podemos ver aquí. Por eso vemos que Caín dice, salió de la presencia de Dios, incluyendo nuestra relación con Dios. El pecado afecta cada aspecto de nuestra vida, incluyendo eso, nuestra relación con Dios. Entonces, incluso también afecta nuestra relación con otros, ¿qué? Seres humanos. Y es lo que vemos con Caín aquí. Mata a su hermano, el pecado está a la puerta y te tienta. ¿Y qué hace?
terminó asesinando a su hermano. Entonces afecta nuestra relación con Dios y afecta nuestra relación también con otros seres humanos. Pero también algo interesante que vemos aquí es que afecta nuestra relación también con el medio ambiente, porque incluso cuando Caín cultivara la tierra, ¿qué iba a pasar? No le iba a dar su vigor. Él iba a trabajar y esforzarse, pero la tierra iba a cerrarse ante él. Entonces vemos cómo el pecado, hermano, realmente tiene consecuencias muy grandes en nuestra vida. Entonces vean cómo dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Y Efesios 2, capítulo 2, versículo 1 nos dice que estamos muertos a causa del pecado, separados de Dios, separados viviendo en una vida de pecados y muertos. Entonces así es como se nos muestra que Caín se separa de Dios. Es una muerte espiritual. Es una muerte donde te separas de una relación con Dios. Por eso, esa es una consecuencia del pecado. El resultado del pecado aquí es separación de la presencia de Dios. Entonces vemos cómo es el origen del pecado. La consecuencia del pecado es que nos separa de Dios. Entonces, ¿a dónde fue Caín luego de salir de la presencia de Dios? Vean lo que dice ahí. Sale y va a habitar ¿a dónde? A la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y no sé si en sus Biblias, algunas Biblias traen ahí en los comentarios lo que significa esa palabra. Y esa palabra significa también, tiene una relación con lo que es ser errante y vagabundo. Entonces, es interesante el significado de esta palabra también. Porque Nod, la tierra de Nod, significa precisamente también vagancia. Entonces, noten cómo ahora todo se junta, ¿no? Caín asesina a su hermano, comete el pecado, Dios lo castiga con vivir una vida errante y ahora se va a un lugar donde su vida continúa siendo errante y vagabunda. Y la pregunta es, ¿quién quiere vivir una vida así? Yo creo que nadie, ¿verdad? Nadie quiere vivir una vida donde estés dando vueltas y vueltas y errante y vagabundeando y sin llegar a ningún lugar. Yo creo que nadie desea eso, naturalmente nadie lo desea. Pero notemos, hermanos, cómo el pecado primero te aparta de Dios, primeramente. Y aquellos que se apartan de Dios viven una vida así, una vida errante, sin encontrar reposo, sin encontrar incluso dónde descansar. Y eso a veces lo vemos, hermanos, en las calles de las ciudades. Personas que entraron en el alcoholismo, quizás probando una, probando dos, tomando de vez en cuando en fiestas y esto y lo otro. Y luego, poco a poco, el pecado se fue volviendo una adicción. Y muchos hermanos, incluso, de donde yo soy, mucha gente vive en la calle a consecuencia del alcoholismo. Y incluso aquí lo he visto en Sabinas, pero en menor cantidad. Y en las ciudades grandes como Monterrey es mucho más. Entonces vemos cómo el pecado te aparta de Dios, en una relación con Dios, pero también te lleva a vivir una vida ¿qué? Errante y vagabundeando incluso en lo espiritual y en lo físico. Y es lo que Isaías 59, versículo 2 dice. Dice, pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios. Isaías le está diciendo precisamente esto al pueblo de Israel. Sus iniquidades, sus pecados han hecho separación entre ustedes y su Dios. Y los pecados le han hecho esconder su rostro. ¿Para qué? Para no escucharlos. Porque las manos de ustedes, Isaías le dice al pueblo de Israel, están manchadas de sangre. Sus dedos, noten, dedos de iniquidad. Sus labios hablan mentira y su lengua murmura maldad. Noten cómo describe manos, dedos, labios, lengua. Dice, y no hay quien clame con justicia, ni quien abogue con honestidad. Confían en la confusión y hablan falsedades. Conciben malicia y dan a luz iniquidad. Entonces noten cómo el pecado lo que hace es eso, nos separa de Dios, hace que Dios esconda su rostro para no
escucharlos. Eso es lo que está diciendo Isaías al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque sus manos, sus dedos, su lengua están llenos de pecado, de mentira, de iniquidad, de maldad, de deshonestidad y de injusticia, dice. Entonces, conciben malicia, la piensan y la dan a luz. Es como cuando alguien sale embarazada. Está embarazada y luego da a luz el bebé. Entonces es lo que está diciendo aquí Isaías acerca del pueblo de Israel. Caín entonces concibió la malicia en su mente y dio a luz el acto de iniquidad, que fue matar a su hermano. Entonces noten qué interesante, el pecado nos separa de Dios y nos lleva a vivir una vida ¿qué? Errante y vagabunda. Entonces, sin duda, hermanos, vemos cómo el pecado hace eso en nuestra vida. Nos separa de Dios, nos aleja de Él, como lo vemos aquí en Isaías. Isaías por eso está confrontando al pueblo y les está diciendo, ustedes están apartados de Dios. No crean que están cerca. Piensan que están cerca de Dios, pero realmente sus pecados, sus maldades, los han hecho separarse de Dios. Y es lo que a veces pasa, ¿no? A veces pensamos que estamos cerca de Dios, pero a veces vivimos una vida de pecado. Y realmente eso es engañarnos, hermanos, porque aquí la palabra es clara. El pecado, ¿qué hace? Entonces el hombre, hermanos, el ser humano apartado de Dios no puede encontrar reposo en ningún lugar. Por eso Caín se fue a esa tierra. Y ahí en esa tierra precisamente significa eso. Una vida de vagancia, una vida errante. Y esto también fue lo mismo, hermanos, que Dios le advirtió al pueblo de Israel que le pasaría si desobedecía mandamientos. ¿Quién quiere leer Deuteronomio capítulo 28, versículos 64 al 66? Ahí podemos ver, hermanos, cómo Dios advirtió al pueblo de que si se apartaban de sus mandamientos, si se apartaban de guardar su palabra, precisamente iban a vivir una vida sin reposo. Del 60, amén. El que lo tenga lo puede leer. Dice, además el Señor te dispersará entre todos los pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra, que ni tú ni tus padres habéis conocido. Y entre esas naciones no hallarás descanso, y no habrá reposo para la planta de tu pie, sino que allí el Señor te dará un corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y desesperación de alma. Y tendrás la vida pendiente de un hilo, y estarás aterrado de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Y dice el 67, vean, por la mañana dirás, oh si fuera la tarde, y por la tarde dirás, oh si fuera la mañana, por causa del espanto de tu corazón con que temerás y por lo que verán tus ojos. Esto es casi el final de ese capítulo 28, pero en el principio del capítulo 28, ahí donde Dios les dice, si ustedes desobedecen y no guardan mis mandamientos, les va a acontecer todo esto y esto y esto. Entonces aquí les dice, el Señor te dispersará entre todos los pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Van a salir de esta tierra, van a ser dispersados de la tierra que yo les dé. Y les dice, allí servirán a otros dioses, si no guardan mis mandamientos. Y le dice, dioses de madera, dioses de piedra, que ni tus padres han conocido. Van a servir a ídolos que realmente no son nada, les dice. Que realmente ni tus padres han conocido, porque no son nada. Y entre esas naciones, vean qué interesante el 65, ¿qué? No hallarás, ¿qué? Descanso. Vas a vivir una vida vagabunda, una vida errante, una vida sin encontrar reposo. ¿Para qué? Para la planta de tu pie. Iban a andar, ¿qué? Caminando. ¿Cuándo se iban a parar? Pues nunca, porque iban a andar de lugar en lugar, hermanos. Allí dice, el Señor te dará un corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y desesperación de alma. Entonces noten, hermanos, el pecado nos lleva hacia eso.
a vivir una vida de desesperación en el alma. Y hay gente que dice, ¿y qué me pasa, hermano? Es que siento que a veces que me muero, que esto y que lo otro, o que vienen estas situaciones a mí. Preguntémonos, ¿estamos viviendo una vida de obediencia a los mandamientos de Dios? Porque es precisamente esto lo que Dios le dice al pueblo. Si ustedes se apartan de mis mandamientos, si ustedes viven una vida de desobediencia a mis mandamientos, van a tener un corazón temeroso. Hay gente que piensa que en la noche se le están metiendo a su casa y quizás nadie anda ahí, porque hay temor en sus vidas. Hay quien piensa que alguien lo anda siguiendo o esto y lo otro, porque hay temor en sus vidas. Dice, tendrás la vida pendiente ¿de qué? De un hilo, y estarás aterrado de día y de noche y no tendrás seguridad de tu vida. Entonces, ¿por qué? Porque no han guardado los mandamientos, porque no han obedecido los mandamientos de Dios. Entonces, hermanos, esto precisamente es lo que el pecado produce en nuestra vida. Por eso Caín sale de la presencia de Dios, se aleja de la presencia de Dios, pero a vivir una vida ¿qué? Sin reposo, errante, vagabunda, con un corazón temeroso, con un corazón con una desesperación en el alma. Y dice aquí el 67, me llama la atención, dice, y dirás, oh si fuera la tarde, o si fuera la mañana, porque habrá espanto en tu corazón con que temerás por lo que ven tus ojos. Entonces noten qué interesante, hermanos, hay una desesperación, ya quiero que llegue la noche, y en la noche ya quiero que llegue la mañana. Entonces observemos, hermanos, con lo que pasa con aquellos que se alejan de obedecer a Dios. No hay paz en sus vidas, hay tristeza, hay temor, nos dice este pasaje, no hay esperanza. También me encanta cómo lo dice la versión, creo, internacional, o la Nueva Traducción Viviente traduce este pasaje con palabras así bien entendibles. Entonces dice, de día y de noche ellos viven llenos de miedo. Tanto así que por la mañana desean que ya sea la tarde, y por la tarde desean que ¿qué? Que ya sea la mañana. Y todo esto es consecuencia de vivir una vida ¿qué? Alejada de Dios. No quisieron obedecer los mandamientos y Dios les advirtió, esto les va a acontecer. Es como quien dice, en guerra avisada no hay muertos. Dios ya te dijo lo que te va a pasar si desobedeces los mandamientos, y si quieres desobedecerlos, pues ahí va a estar el castigo, la recompensa por desobedecerlo. No es que Dios lo quiera, pero Dios ya te está advirtiendo lo que va a pasar si desobedeces. Entonces la pregunta, hermanos, es aquí, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra vida espiritualmente? ¿Está errante o vagabunda? ¿Está alejada de Dios? ¿Está en una desesperación como causa del pecado, como causa de la desobediencia? Entonces vean, estas preguntas nos debemos de hacer a nuestra vida. ¿Con el propósito de qué? De venir al Señor, de acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado, lo vemos aquí, ¿qué hace? Nos separa. El pecado nos aleja de la presencia de Dios. Pero hermanos, la buena noticia es que podemos entrar nuevamente a la presencia de Dios por medio de ¿quién? De la obra del Señor Jesucristo. Es lo que dice Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 18. Vean lo que dice, porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada al Padre en un mismo espíritu. Entonces, ahí la palabra nos dice, Él es el que ha abierto el camino ahora. Es por medio de Él que ahora nosotros podemos tener entrada al Padre. Es por eso que Jesús dijo, yo soy ¿qué? La puerta. Yo soy la puerta, dijo Jesús. Y si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Vean qué interesante aquí, hallará pastos. ¿Qué significa pastar para una oveja? Pues estar tranquila, hermano. Por eso el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, dicen, delicados pastos me hará descansar. Entonces, vivir una vida cercana a Dios, vivir una vida en su presencia, es precisamente como lo narra el Salmo 23. Hallar descanso para nuestras vidas. Dice, en delicadas aguas, ¿qué? Me llevará y ahí me hará descansar. Entonces, qué interesante, hermanos. Por eso Jesús dice, yo soy la puerta. Y dice, y el que entra por mí,
encuentra salvación y haya descanso para su vida, haya pastos como una oveja, ¿no? Que entra y ahora llega a ese lugar. En Juan 14:6, el camino, la verdad y la vida. Y nuevamente dice, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces noten cómo Jesús mismo nos está diciendo, yo soy el camino, yo soy esa verdad, yo soy esa vida por la cual ustedes pueden volver a entrar a la presencia de Dios. El pecado los sacó por una puerta, el pecado los alejó de la presencia de Dios y los ha alejado de la presencia de Dios, pero hay una puerta por la cual ustedes ahora pueden entrar nuevamente a la presencia de Dios, y es precisamente por mí, dice. Y si entran, dice, encontrarán reposo y encontrarán salvación. Y nadie puede entrar al Padre, dice, si no es ¿por qué? Por mí. Entonces hay un solo acceso, hermanos, a la presencia de Dios. Mateo 11:29, Jesús dijo, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde, y hallarán ¿qué? Descanso para sus almas. Entonces vean cómo es la obra de Jesucristo, hermanos. La buena noticia es esta, que es la obra de Jesucristo ahora la que nos vuelve de nuevo a la presencia de Dios. Satanás engañó a Adán y a Eva y sembró la semilla de la desobediencia para que el pecado los arrastrara y los sacara de la presencia de Dios. Pero ahora vemos como por medio de Jesucristo ahora y su obra en la cruz, hermanos, ahora nosotros podemos tener entrada al Padre nuevamente. Entonces aquí se nos dice, Jesús es el acceso, Jesús es la puerta, Jesús es el camino, Él es la verdad por la cual entonces nosotros podemos entrar a la presencia de Dios y hallar descanso para nuestras almas. Y la pregunta es entonces, ¿hemos entrado por esa puerta? ¿Ya entramos por ese camino? ¿Ya creímos en esa verdad? ¿Ya hemos tomado esa vida que nos ofrece? Porque si usted entró por esa puerta, pues entró adentro, ¿no? Y cuando salga va a volver a pasar por esa puerta. O sea que hay una salida nada más. Entonces vean qué interesante. Es por medio de su obra, hermanos, que podemos entrar entonces a la presencia de Dios, como lo dice Romanos 5:1, vean lo que dice 5:1 y 2. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, ahora dice, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces noten qué interesante, hermanos. Ahora la fe nos ha justificado. El creer en el sacrificio del Señor Jesucristo ahora nos hace tener paz para con Dios. Por eso dice allí Romanos 5:1, que la fe nos ha justificado. Y ahora esa fe, esa justificación nos hace tener paz para con Dios. Y el mismo apóstol Pablo aquí dice que eso es por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos ¿qué? Firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Entonces nuevamente vemos, la buena noticia es esa, hermanos, que aunque sí el pecado nos alejó de la presencia de Dios, ahora hay una entrada. Hay un camino para ser acercados al Padre, y es por medio de la obra del Señor Jesucristo. Entonces dice, hemos obtenido entrada por la fe a una gracia, a un regalo que no merecíamos, a un regalo que nosotros pues realmente no nos habíamos ganado. Entonces dice Hebreos 9:24, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho de manos, representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Entonces vemos cómo ahora es el Señor, hermanos, que por medio de su sacrificio Él se presenta delante de Dios. Se presenta así como en el antiguo pacto, hermanos. Acercarse a Dios estaba muy relacionado con el sistema sacrificial. Solamente el sacerdote lo podía hacer. El sacerdote tenía que presentar un sacrificio, y ese sacrificio le permitía entrar hasta el mismo lugar santísimo. Es ahora en el nuevo pacto, hermanos, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su obra, que nos ha dado a nosotros como creyentes un acceso libre
a la presencia de Dios. Porque aquí dice en Hebreos 9:24 que Él mismo, hermanos, fue el mismo que se presentó delante de la presencia de Dios por nosotros. Ahí lo dice, por nosotros. Entonces, precisamente esa fe es que nos ha justificado y tenemos paz para con Dios. Entonces, qué interesante. Vean Hebreos 10, capítulo 10, versículo 19. Y si alguien lo lee, me gustaría que lo leyera para que podamos poner atención lo que dice ahí en Hebreos 10, versículo 19. Entonces noten, hermanos, hay un camino que se ha abierto para todo aquel que cree. Y ese camino es por medio de la obra de el Señor Jesucristo. Hebreos 10, 19. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Amén. Entonces noten qué interesante lo que dice ahí. Puesto que tenemos ahora confianza para entrar al lugar santísimo, ya no por nuestros propios méritos, sino ¿por qué? Por la sangre de nuestro Señor. Dice, porque Él abrió un camino nuevo y ¿qué? Y vivo. Él inauguró ese camino, dice, para nosotros por medio de su carne. Entonces, Él entregó su carne, hermanos, para que nosotros pudiéramos entrar. Por eso Jesús dijo, yo soy ¿qué? El camino. Yo soy la vida. Y si entran por mí, entran al Padre. Y dice, puesto que tenemos este gran sacerdote sobre la casa de Dios, Él es ahora el gran sacerdote. Dice, ahora que dice el 22, acerquémonos con un corazón ¿qué? Sincero, un corazón verdadero, hermanos. Entonces, no como Caín, alejarnos de la presencia de Dios. No como Caín para vivir una vida errante, sino que ahora está el camino ahí, hermanos, abierto por en medio de la sangre y la carne del Señor Jesucristo. Dice, acerquémonos. Simplemente acerquémonos con un corazón sincero delante del Padre y con plena certidumbre de fe, es decir, creyendo verdaderamente. Creyendo plenamente y teniendo un corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura, es decir, una vida regenerada. Entonces, qué interesante, hermanos, cómo ahora el camino ha sido abierto por nuestro Señor Jesucristo. Es hora de acercarnos. Es hora de acercarnos a Él, ya no de alejarnos, sino ahora de acercarnos al Señor. Sigamos leyendo Génesis capítulo 4, versículo 17. Entonces vean cómo el pecado nos separa y nos lleva a vivir una vida errante. Y ahora se nos dice en el 17, ¿y conoció Caín a quién? A su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. Ahora vean qué interesante lo que va a seguir aconteciendo en esta línea, en esta simiente de Caín. Entonces Caín conoce a su mujer, y esa palabra significa pues tener relaciones sexuales. Quizás la conoció antes o se casaron antes, pero en este momento tiene relaciones con ella y ella queda embarazada y nace su hijo Enoc. Algunos se preguntan aquí, empiezan a cuestionar y a formular muchas cosas y empiezan a preguntar, pues, ¿de dónde salió la mujer de Caín? ¿Dónde estaba? Si nomás era Caín y Abel y Adán y Eva. Se empiezan a preguntar, pero en la Biblia el nacimiento de mujeres no se comenta generalmente, en la genealogía hebrea, el nacimiento de las mujeres no está pues escrito, sino que siempre se marca al hombre como esa referencia, ¿no? para las genealogías. Y en el capítulo 5 de Génesis, versículo 4, ahí vemos de dónde salió pues
la mujer de Caín, porque se nos dice que en el versículo 4 dice, y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años, y tuvo otros hijos e hijas. Así que si lo tiene ahí, pongan una flecha así por toda la página, hasta el versículo 4:17, porque precisamente la mujer de Caín fue una de las hijas posteriores que Adán tuvo. Entonces, ¿por qué? Porque vivieron muchos años. Era su hermana. Exactamente. Lo interesante aquí es que fue hasta en tiempos de Moisés. En Levíticos 18, versículo 17 en adelante, en donde queda prohibido el matrimonio entre parentescos tan cercanos, debido al deterioro genético que ya había en el ser humano. Fue hasta tiempos de Moisés, donde ese parentesco, esa relación así de casarte con un primo, una hermana o alguien cercano, tan cercano, queda prohibido. ¿Por qué? Porque el deterioro genético de la raza humana iba en aumento. Entonces, así que fue en este momento donde Dios ordena que ya no haya unión entre ¿qué? Entre parientes cercanos. Entonces, la respuesta es que la mujer de Caín era un descendiente de Adán y Eva, quizás una hija, alguien cercano. Entonces, Cuando Caín no era cuando estaba Moisés. no, estamos muy atrás. Eso es en Génesis. ¿Por qué? Porque hasta en tiempos de Moisés, cuando Dios le da la ley al pueblo, es cuando se prohíbe precisamente eso, por el deterioro genético que ya había en el ser humano. Entonces, aquí estamos hablando un montón de años atrás, incluso desde Adán. Dice que Adán vivió 800 años. Después de engendrar a Set. O sea que hasta Moisés hay mucho. 130 que tenía. Exactamente. 930. Exactamente. Entonces, Estos 930 tuvo más hijos. exactamente, mucho más hijos. Entonces, hasta Moisés hay muchos más años, hay casi más de 1000 años de diferencia. Lo que pasa es que aquí se está haciendo énfasis en la genealogía que va a llevar al Mesías. Exactamente. Por eso nada más se menciona. A Caín, Sí, y luego a Set. que de ser bien Jesús. Exactamente, por eso les vengo hablando de que hay dos simientes que se van empezando a desarrollar. Entonces, noten cómo la respuesta es de que Caín, la mujer de Caín, precisamente era un descendiente de Adán y Eva, que venía siendo pues un familiar. Entonces, el texto nos dice, ¿qué hizo Caín? Dice, Caín edificó ¿qué? Una ciudad y le llamó por nombre ¿qué? Enoc, y era el nombre de su hijo. Entonces, el nombre de su hijo significa iniciado o iniciación. Y esta ciudad, hermanos, entonces era un reflejo del deseo de Caín de iniciar algo alejado ¿de qué? De la presencia de Dios. Y noten qué interesante, le puso el nombre de su hijo, centrado ¿en qué? En el hombre. No quiero edificar algo para Dios, quiero edificar, hombre, algo basado en ¿qué? En lo mío. En lo mío ahora, ya no quiero hacer algo para Dios. Porque Dios quizás dice, me rechazó cuando le traje algo. Ya ven que Él llevó una ofrenda. Entonces, Él ahora desea iniciar algo alejado de Dios, centrado ¿en qué? En el humanismo, en el hombre. Y le pone a esa ciudad el nombre ¿de quién? De su hijo. Y dice, no, yo quiero hacer algo centrado en lo mío. Entonces recordemos que Caín fue condenado para vivir una vida errante y fugitiva. Entonces edificar una ciudad quizás no era otro acto de rebeldía de Caín en contra de Dios. Quizás sí. ¿Por qué? Porque él iba a vivir una vida ¿qué? Errante y vagabunda. Entonces ahora él edifica una ciudad como en un acto de rebeldía, de reto ante Dios. Entonces pareciera que Caín está entonces buscando su propia seguridad de esta manera, construyendo una ciudad centrada en el hombre y no en Dios. Entonces como diciendo, Dios aquí no tiene cabida, esta es mi descendencia ahora. Me echaste, ahora yo voy a vivir y voy a formar a mi manera a mis descendientes. Hermanos, y nos pasa muchas veces, y le pasa al ser humano pues en todo tiempo, que se aleja de Dios y busca construir su propia vida. Dicen, voy a edificar mi vida, voy a edificarla a mi manera, con muros fuertes, voy a construir mis negocios, voy a construir mi empresa, y siempre pensando en que no necesita de Dios para poderlo lograr. Entonces el pecado te lleva hacia eso.
a alejarte de Dios y a construir tu vida a tu manera, a edificar a tu manera, a pensar a tu manera, centrado todo en el hombre. Entonces quizás no lo decimos de esa manera, pues no necesito a Dios, pero a veces, muchas veces nuestros actos demuestran que actuamos de esa manera, que queremos edificar algo alejado de Dios y que no tomamos en cuenta a Dios en nuestra vida. Entonces, qué interesante lo que Caín está haciendo con su descendencia. ¿Los está qué? Llevando a lo lejos de Dios, alejándolos de Dios. Jesús habló en sentido figurado que el hombre puede construir de dos maneras. Lucas capítulo 6 versículo 47, vean lo que dice ahí. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, le mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido ¿qué? Vida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó su casa sobre tierra o sobre arena, sin echar cimiento, bases abajo. Y el torrente dio con fuerza contra ella y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces vean lo que está haciendo Caín. Está edificando, está construyendo una ciudad basada en el hombre, alejada de Dios. Y tarde o temprano, cuando venga la tormenta, cuando venga el torrente, ¿qué va a pasar? Esa casa se va a venir abajo y va a arrasar y la ruina va a ser grande. Entonces Jesús dice, podemos construir nuestras vidas de dos maneras. Con cimientos fuertes o sin cimientos. Escuchando mis palabras o no prestándole atención a mis palabras y no poniéndolas por obra. Entonces la pregunta es aquí, hermanos, ¿cómo estamos construyendo nuestras vidas? ¿Al estilo Caín? ¿Basada en nosotros mismos? ¿Centrada en nosotros mismos, en nuestros hijos? Ahí, vean cómo dice, le puso el nombre de ¿qué? De su hijo. Entonces a veces no nos pasa que construimos nuestras vidas alrededor de lo terrenal, de lo material, de nuestras vidas, de nuestros hijos, y no sobre la roca sólida que son las palabras de Dios. No podemos construir nuestras vidas alejados de la presencia de Dios porque tarde o temprano vendrá el torrente y nos llevará a la ruina. Entonces a veces construimos sobre la arena basado en nuestros propios esfuerzos, en nuestros propios intentos de hacer las cosas. Y es lo que está haciendo aquí, edificando una ciudad. Y luego dice que le nació su hijo Enoc. Y ese nombre le puso a esa ciudad. Versículo 18. A Enoc le nació Irad. Irad fue padre de ¿qué? De Mehujael. Y Mehujael fue padre de Metusael. Y Metusael fue padre de Lamec. Se me lengua la traba, dijo alguno ahí, ¿verdad? Con estos nombres. Pero algo que podemos observar aquí, hermanos, algo que podemos notar en los siguientes versículos a partir de aquí es cómo el pecado individual de Caín dio paso a un pecado cultural. Da paso a un pecado colectivo, a un pecado pues como sociedad. Desde Adán hasta aquí ya hay 7 generaciones, hasta Lamec. Entonces hay un significado muy simbólico aquí, porque en Israel el número 7 representaba precisamente perfección, plenitud. Y vamos a ver cómo el avance a partir de aquí es muy rápido. La familia de Caín empieza a crecer rápidamente aquí. Nace Irad, nace Mehujael, luego Metusael, y Metusael luego es padre de Lamec. Entonces empiezan a desarrollar, ¿no? Y se mencionan los descendientes de Enoc aquí, pero cuando vemos el significado de los nombres de estos hombres, podemos ver que el pecado va en aumento, porque Irad significa fugitivo, Mehujael significa golpeado por Dios, Metusael significa hombre que es de Dios, Lamec puede significar también conquistador. Entonces vemos cómo esa ascendencia, hermanos,
poco a poco está siendo arrastrada hacia el pecado. Y el aumento de la iniquidad ahora se está manifestando ¿en quiénes? En la descendencia de Caín. Entonces el pecado de Caín, el pecado individual, ahora el alejarse de la presencia de Dios también arrastra ¿a quiénes? A sus descendientes. No solo se va uno, hermanos, sino que arrastra ¿a quiénes también? A sus hijos, a los que vienen también detrás de uno. Entonces algunos dicen, hermano, ¿y por qué mis hijos hacen esto y esto y lo otro? Pues examinemos también nuestras vidas. Claro, a veces no toda la culpa la tenemos nosotros, pero muchas veces nosotros somos responsables, hermanos, de las conductas de nuestros hijos. Entonces vean cómo Lamec aquí dice, y observemos cómo luego Lamec se jacta delante de Dios. El pecado de Caín, observamos cómo el pecado de Caín y su alejamiento va creciendo aquí y es llevado a las siguientes generaciones. Lamec dice en el versículo 19, dice, tomó para sí ¿qué? 2 mujeres. Una era Ada y la otra era Zila. Entonces aquí vemos el primer caso ahora, ¿de qué? De poligamia. Ya vimos el primer asesinato, ya vimos el primer esto, ahora vemos el primer caso ¿de qué? De poligamia en el relato bíblico. Y esta es la primera transgresión al mandato de Dios sobre el matrimonio. Porque el plan original de Dios, hermanos, el plan original de Dios es de un hombre y una mujer para hacer ¿qué? Una sola carne. ¿Se recuerda en Génesis 2:24? ¿Qué? Hizo Dios un hombre y una mujer, y varón y hembra. Incluso Jesús afirmó ese plan de Dios sobre un hombre y una mujer. ¿No han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no dice a sus mujeres, a su mujer, y los dos, no 3, los 2 serán una sola carne. Así que ya no son 2, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre los separe. Entonces aquí Lamec dice, pues yo quiero 2. ¿Cómo que una? ¿Cómo que Dios ha determinado que una? No, yo quiero 2 mujeres. Entonces qué interesante aquí el primer caso de poligamia y de transgresión en contra del mandato de Dios se empieza a manifestar. Vean cómo Caín está llevando a su descendencia hacia un pecado colectivo, hermanos. Entonces, qué interesante lo que Lamec hace, es un pecado ante Dios. El nombre de sus mujeres parece pues mostrarnos también el deseo de su corazón, porque Ada significa placentera o adornada, y Zila significa melodiosa o hormigueo en el oído. Y es lo que podemos notar aquí, como en la ciudad de Caín hay un énfasis en lo externo, hermanos, en lo físico, en la belleza física nada más, en lo adornado, en lo exterior, en aquello que te hace aquí en el oído y que te parece bien. ¿Acaso no es lo similar, hermanos, hoy en día? En nuestra sociedad donde todo gira alrededor de lo externo y de que tienes que andar esto y que tienes que vestir de esta manera y que tienes que tener lo otro y que verte bien. ¿Por qué? Porque es el pecado que te lleva hacia eso. Les afecta a los adultos, imagínense a los jóvenes. Exactamente. Entonces vean cómo Lamec está diciendo, yo quiero vivir en esta condición, donde el énfasis sea en lo exterior. Y transgrede el mandamiento de Dios, transgrede lo que Dios ha establecido de un hombre y una mujer. Entonces es lo que vemos hoy en día, hermanos, donde todo gira alrededor de lo externo. Gente que va al gimnasio, pero no va al gimnasio para ir a trabajar fuertemente, ¿no? Sino que va al gimnasio para irse a ver al espejo y tomarse fotos y subirlas al internet. No, antes los gimnasios me imagino que eran para gente que trabajaba y que luego hacía obra pesada, ¿no? Ahora no, el gimnasio es para irte a ver al espejo y presumirte ante los demás. Entonces las sociedades, hermanos, hoy en día las culturas están comprometidas solamente con lo externo. Miren cuánta mercadotecnia hay alrededor de lo que es productos de la cara, de ropa, de esto y lo otro. Hay mucho, hermanos, énfasis en lo externo, en lo físico, porque hacia eso es a donde
nos lleva el pecado a alejarte de Dios y centrarte ¿en qué? En ti mismo. En verte a ti mismo como el centro del show, el centro de la acción. Entonces por eso Lamec dice aquí, pues yo quiero 2 mujeres para que me vean. No quiero una, quiero que una esté aquí y la otra esté aquí, que las 2 me vean a mí. Entonces vean cómo hay un énfasis aquí en la ciudad de Caín. En la ciudad que Caín está edificando hay un énfasis ¿en qué? En lo externo, porque sus descendientes están viviendo una vida ¿qué? Alejada de Dios. Entonces vean qué más nos dice el texto. Y Ada dio a luz a Jabal. Él fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Y su hermano se llamaba Jubal. Él fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Entonces la mujer de Lamec llamada Ada tiene 2 hijos, ¿verdad? Jabal y Jubal. Y luego dice, Sila a su vez dio a luz a Tubal Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín era Naama. Y Naama, vean qué significa, significa adorable. Entonces la otra mujer de Lamec pues también le da 2 hijos, Caín, Tubal Caín y Naama. Pero observemos, hermanos, observemos cómo las generaciones venideras desde Lamec nos muestran un proceso muy rápido aquí en la cuestión de los oficios. Ellos empiezan construyendo ¿qué? El primer constructor de tiendas empieza aquí, Jabal. Dice, es el padre de los que habitan ¿qué? En tiendas y tienen ganado, es un hombre ganadero. Luego también hay un desarrollo muy rápido en cuanto a la música, que es Jubal, el padre de todos los que tocan ¿qué? La lira y la flauta. Y luego también Tubal Caín es un hombre que trabaja en los metales, en la metalurgia y en el hierro, en el bronce. Entonces estos fueron hombres muy famosos, de renombre quizás en sus generaciones, hermanos, porque fueron los padres. Cuando alguien dice, no, los padres de la patria es porque fueron hombres reconocidos, ¿sí o no? Sí, ¿no? Fueron los principales, los iniciadores. Entonces, esos hombres eran los que iniciaron estas artes. Entonces, ellos fueron quizás muy famosos en sus generaciones, pero no lo fueron por su devoción a Dios, sino ¿por qué? Por su ingenio. Entonces, noten qué interesante aquí. No son famosos por su devoción a Dios, sino por su ingenio. Entonces la ciudad de Caín es una sociedad donde lo que importa son las profesiones. Todo está centrado en el ser humano. Todo está centrado en el hombre, en lo que el hombre puede lograr, en lo que el hombre puede hacer, en lo que el hombre puede desarrollar. Tener una carrera, tener una buena profesión, tener una maestría, tener un doctorado, tener eso, títulos y títulos y títulos, que no es malo, hermanos. Quizás el que tiene la oportunidad de hacerlo, pues que lo haga. Pero no centrarte en esas cosas. No centrarte y creer que eso te va a hacer mejor. Entonces noten cómo aquí la ciudad de Caín está centrada en estas cosas. En títulos, en profesiones, en aquello, en lo otro, en todo lo que gira alrededor del hombre. Entonces son más conocidos por su ingenio que por su devoción a Dios. Pero esta es la consecuencia del pecado. Caín ha arrastrado a todas estas generaciones a alejarse de Dios. Entonces la pregunta es aquí, pues, ¿qué es lo primordial en nuestra vida? Como aquí, las profesiones, nuestra carrera, lo que podamos llegar a ser, o cómo queremos ser realmente recordados, sería la pregunta aquí. Por nuestra devoción a Dios, o por decir, no, aquel hermano pues lavaba muchos carros, ponía muchos ventiladores, o qué sé yo, ¿verdad? Era buen electricista, pero o como un hijo de Dios, o como alguien que buscaba a Dios. Entonces noten cómo aquellos que viven alejados de Dios, hermanos, pueden estar adornados y poseer muchas cualidades en cuanto a lo que este mundo pueda darte. Si no, pues eres esto, eres lo otro, eres aquí, eres allá. Y tienen fama, y tienen riqueza, y tienen éxito, y tienen esto y lo otro. Pero están alejados de Dios. Tienen cualidades así precisamente de este mundo. Adornos externos, no, pues el padre de los que tocan la lira, un músico famoso. El padre de los que trabajan en el bronce y en el hierro. Pero no dice aquí,
No, ¿verdad? Precisamente por esto, porque se han alejado de la presencia de Dios. Entonces, el mundo te puede poner muchos adornos. El mundo te puede poner muchos adornos alrededor y muchos títulos alrededor, pero eso no es lo esencial, hermanos. Y podemos a veces incluso llegar a decir, pues no necesitamos de Dios. He logrado lo que tengo porque he trabajado y he estudiado, y de jactarnos, ¿no? Llegar a decir, pues soy lo que deseo ser y no necesito de Dios. Pero vean, a pesar de esa próspera vida o buena vida que ellos tienen, la maldad está avanzando peligrosamente. Podemos tener títulos, podemos tener profesiones y ser adornados con fama, esto y lo otro, y éxito y riquezas, pero un peligro hay. La maldad y el pecado está avanzando peligrosamente en nuestras vidas y en aquellos que vienen detrás de nosotros. No entrará, usted se debe saber, por el ojo de una aguja. La del camello. Sí. Que no es fácil que entre el camello por el ojo de una boca que entre con el reino de los cielos. Ajá, así. Amén. Entonces precisamente no es malo, pero no debemos centrarnos en eso. No debe ser nuestra prioridad. Entonces vean cómo en el versículo 23 ahora, precisamente la maldad y el pecado avanzó peligrosamente. Lamec ahora le dice a sus mujeres que Ada y Sila, oigan mi voz, les dice, oigan mi voz. Mujeres de Lamec, presten oído, ¿qué? A mis palabras. Es como, quiero que escuchen lo que les voy a decir. Y dice, he dado, ¿qué? Muerte a un hombre. ¿Por qué qué? Por haberme herido. Y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Lamec le dice a sus mujeres, pues casi de manera poética, no, pues he matado a un hombre. Y he dado muerte a un hombre, y pues, ¿y qué? Por así decir, escúchenme bien. ¿Y qué? Es como que se está jactando de la muerte. Se está jactando de tomar en su vida la sangre de otra persona. ¿Mató a 2? Y mató a 2, parece aquí que mata a 2. A uno por haberlo herido y a otro por haberle pegado, dice aquí. Qué interesante, ¿no? Cómo se jacta este hombre de darle muerte a otros hombres. Incluso piensa que puede ser vengado, diciendo pues de una manera mucho más grande de la que Dios le impuso a Caín, ¿no? ¿Se recuerdan? Caín dijo 7 veces será vengado Caín. Y él dice, no, pues lo mío van a ser 70 veces 7. Entonces una jactancia en su vida. El pecado te arrastra también a eso, a jactarte delante de Dios. Vean cómo es una escalerita, ¿no? Que va en aumento, en aumento y en aumento. Entonces, arrogancia ahora delante de Dios. Entonces estos hombres alcanzaron altura en su civilización, alcanzaron conocimiento en su civilización. Hombres que fueron pioneros en el ganado, hombres que fueron pioneros en ¿qué? En la música, en hacer casas, en hacer eso, en hacer lo otro. Pero se hundieron en las profundidades del mal. La muerte era una ciudad de muerte, porque Lamec está dándole muerte a otras personas aquí. Entonces, qué interesante, ¿no, hermanos? Cómo el alejarnos de Dios nos lleva en ese proceso de decadencia, ¿no? En una espiral así. Una vorágine, ¿no? Que consume y arrastra todo. Entonces, lo vemos hoy en día, hermanos. Donde pareciera que el hombre ha alcanzado un conocimiento muy alto. Siglo XXI, dicen, hay trasplantes. Leí una noticia ayer de un hombre que ya le trasplantaron los brazos y otro que ya le trasplantaron la cara. O sea, una cuestión que usted dice, pues, ¿cuándo se iba a ver eso? Entonces pareciera que hoy en día el hombre ha alcanzado el punto máximo de desarrollo, de inteligencia y de lo otro en muchos campos. Pero podemos ver cómo el corazón del hombre sigue yendo hacia la maldad y hundiéndose en el pecado. Sí, el hombre ha alcanzado un conocimiento muy alto y mucho ingenio en muchas cosas, buscando ir al espacio, buscando ir aquí, pero el corazón del hombre sigue hundiéndose en el pecado.
pidiendo el aborto para niños, pidiendo esto, pidiendo lo otro, el matar a seres inocentes. Entonces noten cómo esta civilización alcanzó altura, desarrollo de ciencias, pero se hundieron en el pecado, en la muerte. Entonces vemos hoy en día, hermano, nuestra sociedad igual. Y parecen ser muy inteligentes, pero siguen desafiando los mandamientos de Dios, siguen desafiando las leyes de Dios, buscando su placer, buscando su autojustificación. No, yo voy a dar aborto, voy a abortar a mi hijo porque es mi cuerpo y quién me dice lo que voy a hacer. Una autojustificación y desafiando a Dios. Entonces dice, pues, ¿cómo es que somos los seres más inteligentes entonces? Y muchas de esas personas son gentes estudiadas y gentes que han ido a universidad, pero ves, el problema está ¿en dónde? En el corazón del hombre. Y ahora vamos a ver, hermanos, ahora un contraste muy claro entre esta sociedad y la simiente que Dios va a levantar. Adán se unió a su mujer otra vez y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set. Porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Entonces Dios les concedió ver la reconstrucción de su familia, hermanos. Lo vemos aquí, que había sido sacudida, ¿no?, por la muerte. Caín había matado a Abel y había sido pues debilitada por estos sucesos, ¿no? De que Caín ha matado a Abel y Caín se ha rebelado en contra de Dios y ha salido de su presencia. Ahora ellos ven como quien dice una esperanza, ¿no? Nace un hijo y se llama a su hijo Set. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Y vean qué interesante, por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre de Dios. Entonces ahora observemos cómo hay un contraste muy claro, hermanos, muy claro entre una sociedad impía y aquellos que temen a Dios aquí. Una sociedad que camina hacia el mal, alejada de Dios. Y ahora aquellos que empiezan, ¿qué? A invocar, a llamar a Dios, a proclamar el nombre de Dios. Adán y Eva tienen otro hijo llamado Set. Y a Set le nació un hijo, Enos. Y es en este tiempo entonces que ellos empiezan a invocar a Dios, a clamar a Dios. En la línea de Set, entonces, ¿qué había, hermanos? Había fe. Entonces es Set ahora quien reemplaza a ¿quién? A Abel, ¿se recuerdan? Y es ahora a en quien la promesa de la simiente de la mujer es ¿qué? Es transferida. Entonces, aunque Adán y Eva hayan pecado, siguieron sirviéndole a Dios. Pues aquí se ve que la simiente continuó. Entonces el temor a Dios, hermanos, es manifestado ahora en esta línea de Set, porque Dios iba a cumplir su palabra de que entre tu simiente y en la simiente de ellos, de la serpiente, va a haber enemistad. El enemigo quiso cortar eso, pero Dios levanta ahora aquí una generación de personas que empiezan a invocarle. Entonces la familia de Set, hermanos, continúa manteniéndose ardientemente en el fuego de la adoración al Dios verdadero. Lo vemos aquí, entonces, que hay una esperanza, hermanos, de que la piedad, la devoción a Dios es posible en una sociedad que se aparta de Dios. Hay una esperanza. Nosotros aquí somos precisamente esa simiente que Dios ha prometido. Los hijos de Set, que empiezan a invocar a Dios en medio de una sociedad como la de Caín, que se aparta tras el pecado, que se aparta tras la maldad, que se aparta de Dios cada vez más. Pero en medio de esa sociedad, Dios levanta la esperanza de líneas, de familias, de hijos que temen a Dios, que invocan a Dios. Entonces invocar a Dios, hermanos, es depender de Él, es tener necesidad de Él. Y aquí podemos ver ese contraste, hermanos, entre Caín que se aparta de Dios y ahora Set nace para invocar a Dios. Entonces, ustedes, yo, mi familia, podemos ser ese contraste, hermanos, en medio de una sociedad. Ustedes pueden ser ese contraste en sus familias. Ellos corren tras el pecado, pero nosotros vamos y invocamos a Dios.
Ustedes pueden empezar esa simiente de invocar a Dios con sus hijos. ¿O cómo preferimos? ¿Vivir al estilo de Caín? No, ¿verdad? Nadie quiere que sus hijos empiecen a vivir una vida apartada de Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Invocar a Dios. Nosotros podemos ser la simiente en donde se empieza precisamente a esto, a proclamar a Dios, a depender de Dios. Y lo dice Romanos 10, versículo 8 al 15. Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando invocan. Entonces el Señor, hermanos, está presto para abundar en salvación a nuestras vidas si le invocamos. Y dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y dice la pregunta aquí, entonces, ¿cómo pues invocarán a quien en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Entonces somos nosotros, hermanos, llamados a llevar el mensaje de salvación para que los demás hombres invoquen al Señor y sean salvos. Y quizás este mensaje no tiene que ir muy lejos. Puede ser en tu misma casa, que necesitas llevar este mensaje de salvación para que tus hijos, tu familia, tu esposo, tu esposa empiecen a invocar el nombre del Señor y sean salvos. Entonces, hermanos, ¿cómo queremos vivir? A la manera de Caín, alejados de la presencia de Dios, vivir una vida así, ya lo vimos esa espiral, ¿no? Esa escalera de pecado que va creciendo cada vez más. O queremos ser esta generación, esta simiente que empieza a invocar el nombre de Dios y vivir una vida agradable delante de Él. Y por eso les decía, empezamos a ver desde aquí esas simientes que se empiezan a ver claramente a lo largo de la Biblia. Y luego lo vamos a ver cómo el pueblo de Israel es perseguido, cómo Faraón encadenar, y de eso se trata la Biblia. Esas dos simientes van corriendo paralelamente a lo largo de la historia y en el Señor Jesucristo convergen. Y ahí se cumple la promesa, hermanos. Y luego vamos nosotros detrás. Entonces, qué interesante, hermanos, lo que nos dice esta palabra, este pasaje que acabamos de estudiar hoy. Entonces la pregunta es, ¿vamos a empezar a invocar el nombre del Señor? Y vamos a empezar a confesar con nuestra boca, a creer con nuestro corazón. Y dice aquí que si confesamos con el corazón y si confesamos con nuestra boca, seremos salvos. Y dice aquí, todo aquel que cree no será avergonzado. Entonces, estas son las promesas que la palabra nos ha dicho, hermanos. Que vendrán aquellos que creen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Le damos gracias a Dios y ponemos esta palabra en sus manos. Realmente que el Señor nos hable a cada uno, ¿verdad? Aquí podemos entretenernos y hablar mucho, pero es el Espíritu Santo el que trae convicción en nuestras vidas por medio de su palabra. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da.